Como alcalde de Briviesca, pues es un placer pues, acoger este tipo de charlas, conferencias con Manuel Rojo Guerra, catedrático de Prehistoria de la Universidad de Valladolid y director del proyecto del Pendón de Reynoso. Para nosotros acoger todo este tipo de conferencias es un orgullo y esperemos pues, que absorber toda la sabiduría y todo lo que nos pueda enseñar Manuel Rojo y desde el Ayuntamiento pues agradecerlo y siempre dispuestos para cualquier tipo de eventos como este. Bueno, buenas tardes, soy Soledad Hernández, trabajo en el Ayuntamiento de Reynoso y estoy aquí para presentar ponentes de esta conferencia y bueno, agradecer a la Ayuntamiento de Briviesca esta acogida. Este es el inicio de la sexta campaña de excavaciones y visitas guiadas y estoy aquí por un poco el nombre del alcalde que no ha podido venir. El Ayuntamiento de Reynoso, con el equipo de arqueólogos, ha querido acercar a Briviesca como capital de la comarca este proyecto cultural. Es ilusionante para Reynoso este proyecto en el que se siente el Ayuntamiento entregado y orgulloso del mismo y se está haciendo en fases. Tiene una continuidad con la colaboración con la Universidad de Valladolid, de la Diputación Provincial, de la Junta de Castilla y León y de entidades privadas. Es ilusionante porque cada campaña hay nuevos descubrimientos, que ya os dirá el ponente, y el equipo multidisciplinar de las excavaciones ha estado explicando todo el proceso de las excavaciones en charlas y en el propio dolmen a los posibles interesados. Es un proyecto abierto a la sociedad, que no se queda solo en Reynoso. Se publica en web del Ayuntamiento las noticias más relevantes. Este año se iniciarán unas visitas guiadas en julio por la visita en el dolmen y luego al pequeño museo ubicado en la torre. Y por otra parte también tenemos actividades complementarias. Habrá una charla final de las excavaciones con los resultados que ha habido. Habrá actuaciones, va a venir el grupo Naana Reynoso. Y bueno, les presento sin más a Manuel Rojo Guerra, de Prehistoria de la Universidad de Valladolid, director de proyectos de investigación. Aparte de la docencia, dedica su actividad a la investigación en el Neolítico interior, en el megalitismo y en el campanicón. Dentro de los proyectos de investigación está la introducción de la agricultura y la ganadería en el Valle del Ebro, así como en los yacimientos neolíticos de Valle de Androna, en la de Soria. Fundó el Instituto de Promoción Cultural Arcadia, seguido de la Fundación General de la Universidad de Valladolid. Bueno, puedo seguir toda la tarde. Así como ha publicado numerosos trabajos. Es un lujo contar con Manuel Rojo Guerra y su equipo por el gran trabajo profesional que están haciendo en el Pendón. Muy bien. Yo me gustaría consultar y pediros a todos si puedo hablar sin micrófono, porque me parece que es mejor, porque tener que estar pendiente. Se me oye también, porque parece que se está retransmitiendo en directo. No hay problema porque no use el micrófono, ¿verdad? Vale, ¿todos me oís bien? Yo voy a hacer, aunque sea el esfuerzo, por gritar y porque se me entienda. Bueno, estamos luchando contra el fútbol. Ya lo sabéis, estamos luchando contra el fútbol. Y el hecho de que hay aquí una enorme representación, desafortunadamente muchísimo más femenina que masculina, pero bueno, hay honradas excepciones, aparte del señor alcalde, que me honra con su presencia, pero también es normal. Las mujeres han sido y son siempre el sostén de casi todo. Y por tanto yo estoy orgulloso de que estéis aquí. A los hombres lo mismo, ¿vale? Pero un zasca mayor a los hombres porque les importa bastante menos. Están más enfrascados con el fútbol. A mí me gusta el fútbol, me gustaba, ya cada vez menos. Bueno, eso por una parte, que estamos luchando contra el fútbol. Segundo, es un placer, sin lugar a dudas, estar en este teatro. Parece un teatro de los sueños. Es una iglesia, un convento, con unas reminiscencias increíbles, y la verdad es que nunca, bueno, había dado una charla una vez en Graus, en una iglesia también, pero no era tan espectacular como esta, y por tanto, no sé, es algo también nuevo y novedoso para mí. Y en tercer lugar, lo que quiero es acercarme en cierta medida a vosotros, ¿de acuerdo? Es decir, yo siempre que hablo sobre el dolmen, sobre el pendón,
digo que hay muchas formas de que los ayuntamientos gasten su dinero. Y Reynoso es un ejemplo claro de que hay formas no habituales, rentables desde el punto de vista social, rentables desde el punto de vista de la divulgación y rentables desde el punto de vista también de la propia sociedad, ya que yo creo que nosotros, y me alegra, insisto, ver aquí a mucha gente de Reynoso, tampoco puede ser mucha, porque en Reynoso no vive mucha gente, pero la poca gente que vive, con la que convivimos, quizás el primer año, cuando llegamos, éramos unos bultos sospechosos allí en la cantina, tirados a veces al sol en la puerta, quitando o impidiendo el paso a los coches por la calle, porque es el lugar más fresco del pueblo casi, donde vivimos, pero poco a poco nos hemos ido compenetrando. Y realmente la gente que estáis, bueno, os menciono, sois ya nuestra familia prácticamente, y la verdad es que hasta nos queremos. Igual que a mi equipo, yo siempre lo digo, que si hacemos lo que hacemos, yo he llegado donde he llegado es porque siempre me he rodeado de un magnífico equipo. De hecho, yo no sería nada sin mi equipo. Pues, todos conocéis a Cristina, Sonia, Héctor, Pilli, Ícharo, ahora todo el mundo, pues no sé, pretendemos siempre ser una gran familia. Y ser una gran familia con vosotros, y vosotros nos habéis ayudado a ello. Por tanto, lo primero que quiero es manifestar este agradecimiento y esta necesidad de interactuar siempre. Y eso es lo que he pretendido en todos mis proyectos. He trabajado en muchas zonas, en el norte de la provincia de Burgos, en África, en Aragón, en Navarra, y la verdad es que siempre he pretendido imbricarme con la gente. Y eso es lo mismo es lo que he hecho aquí. Pero es que ahora voy a pasar digamos, al objeto de esta charla, de esta conversación, que, insisto, quiero agradecer especialmente a Jesús Hernández, el hermano de Soledad, que haya procurado los medios técnicos, las conexiones para que pueda ser grabada y pueda ser transmitida por Zoom. Pues lo que voy a intentar es explicar un poco lo que es el megalitismo, para que entendamos realmente de qué estamos hablando, a tres niveles: a nivel, digamos, general de fenómeno arqueológico, ver qué tipo de manifestaciones son las más frecuentes, y luego ya entrar a describir, a explicar por qué el Dolmen del Pendón es un monumento único. Voy a intentar a ver si tengo la fortuna y la suerte de conseguir explicarme y vosotros me entendéis. No es sencillo, porque realmente el Dolmen del Pendón, en Reynoso, es un monumento que ha sufrido una vida azarosa, pero ha sufrido una vida azarosa, digamos, de forma meditada. Y eso no es fácil de rastrear en el registro arqueológico. Por tanto, voy a intentar explicar cómo hemos llegado a saber y a conocer esa vida azarosa, esas fases de uso, esas fases de clausura que fueron plenamente intencionadas, y cómo un monumento que en origen era una tumba se transformó en otra cosa. Vamos a intentarlo. Bien, en primer lugar, el megalitismo. O sea, ¿qué es lo que tenemos? Es un monumento megalítico. Un monumento megalítico, como su nombre indica, es un monumento hecho con grandes piedras, ¿de acuerdo? Con grandes piedras. Luego veremos las variedades que hay. Monumentos hechos con grandes piedras, hay, digamos que muchos, por decirlo de alguna manera, pero lo que arqueológicamente denominamos megalitismo se circunscribe cronológicamente entre los años aproximadamente 5000 y 2200 antes de Cristo. Exactamente, el propio Dolmen del Pendón, tenemos 6 dataciones radiocarbónicas del monumento,
y sabemos que la vida de la tumba discurrió, bueno, la vida o la muerte, en definitiva. Es decir, el lugar sirvió de cementerio desde aproximadamente el año 3900 hasta el año 3000 antes de Cristo. Es decir, desde hace 5000 años hasta hace 4000 años. Durante 1000 años aproximadamente se estuvieron enterrando gente allí, ¿de acuerdo? Este fenómeno del megalitismo es un fenómeno propio del occidente de Europa. Ahí podéis ver en el mapa las áreas más o menos de dispersión que se concentran bastante en zonas, en sectores que podríamos denominar constreñidos por el mar, lugares próximos digamos, a la fachada atlántica. ¿Cuál es el principal rasgo característico que tienen estas construcciones megalíticas? Insisto, megalitos, grandes piedras. Aunque haya una notable variedad, que luego aludiré, el principal rasgo característico es una palabra que está ahí arriba, pero creo que está escondida por lo que es la regla de Zoom, pero que es la monumentalidad. La monumentalidad. Es decir, en todos los casos, las construcciones megalíticas son lo que podemos denominar volúmenes emergentes, lugares destacados, visibles en un paisaje determinado. Y son siempre, en todo caso, construcciones antrópicas, hechas por el hombre. Voy a pasar rápidamente unas cuantas para que entendáis esto. Es decir, porque luego nos meteremos dentro de lo que son las distintas tumbas, ¿de acuerdo? Los distintos monumentos. Pero en principio, el aspecto general, esa monumentalidad es lo que les unifica a todos. Ahí veis, por ejemplo, esto es una tumba que formó parte de mi tesis doctoral, que está en el norte de Burgos, es el Dolmen de Valdemuriel. Si os dais cuenta, es como un flan en el medio de la paramera, que es una superficie de erosión plana, tenemos como un flan. No sé si se observa, ¿no? Se aprecia como un flan. Pero vamos a ver otros ejemplos más espectaculares. Fijaros este. Este es un monumento megalítico también. No es de la península ibérica, es de la Bretaña francesa, pero es un poco lo que os he comentado. Es un volumen emergente, es algo artificial. Pero además, fijaros qué tamaño tiene. Tenemos la referencia de los postes de la luz o de las vacas, para que veáis cómo detrás de esta arquitectura, en definitiva, tiene que haber un pensamiento, una forma de entender algo. Uno no hace este tipo de monumentos para nada. Luego intentaremos explicar esa finalidad. Bueno, aquí tenemos otros monumentos, siempre. En este caso, nos faltaría una de las partes de las que generalmente se compone una tumba, que luego veremos, que es el túmulo y la estructura propiamente megalítica. A esas grandes piedras, esos grandes megalitos les llamamos ortostatos. Son piedras clavadas, enhiestas. Tenemos otro ejemplo, voy a pasarlo un poco rápido. ¿Veis cómo? Esto es el Golfo de Morbihan, en Bretaña. De repente tenemos ahí una especie de cerro, una especie de colina artificial que alberga una estructura. Esto es una imagen de otros túmulos, de estos volúmenes emergentes, algo siempre señero, de las proximidades de Stonehenge. Y tenemos una auténtica, lo llaman los franceses un théâtre tumulaire, un teatro tumular. Son amontonamientos este concretamente es el Mont Saint-Michel, tiene 110 metros de largo y unos 11 metros de alto, y veis que encima de lo que sería ese volumen emergente, se construyó en la Edad Media una iglesia, una ermita. Luego veremos qué es lo que albergaba la estructura grande debajo. Bueno, aquí tenemos otros tipos, ¿de acuerdo? Esto es el Mont Saint-Michel, eso que os acabo de enseñar, esa montaña de 110 metros que se hizo simplemente para albergar en su interior dos pequeñas tumbas, como las que vamos a ver ahora, que aparecen, digamos, excavadas a inicios del siglo pasado, ¿de acuerdo?
por gentes del lugar. Bien. Hay otras manifestaciones de esa monumentalidad, pero que no son tumbas, como por ejemplo los menires. Todo el mundo ha leído Asteris. Asteris y los menires no tienen mucho que ver, porque Asteris era un galo y los galos es pues vamos a poner del siglo V al cambio de era, y los menires, los monumentos megalíticos, hemos dicho que son aproximadamente entre el año 5000 y el 2200 a.C. Bueno, es un recurso, digamos, vamos a poner recurso didáctico o recurso visual para, digamos, describir una realidad. Bueno, pues los menires, los alineamientos rituales, los grandes hasta 9 kilómetros de grandes avenidas de menires que hay en Karnak también, no dejan de ser monumentos también megalíticos, o los círculos de piedras que a veces se llaman cromlechs, como el famoso de Stonehenge o otros que tenemos aquí. Bien, vamos a ir enfocando desde esta visión, digamos, un poco general del megalitismo, vamos a ir centrándonos hacia nuestra provincia para detenernos, bueno, hacia nuestra comunidad, luego nuestra provincia para detenernos en el dolmen del Pendón. Aquí tenemos una serie de monumentos que describirían ese elenco, esa variedad de tumbas, de sepulturas, como por ejemplo, aquí tendríamos un túmulo no megalítico, luego lo explico, un sepulcro de corredor, un dolmen simple, un dolmen peculiar, que se llama redondil, que es propio de la meseta, un sepulcro de corredor, y aquí vemos, esto es un monumento portugués, como a veces la religiosidad oficial adaptó en cierta medida o captó los lugares de cultos paganos, como pueda ser este dolmen. En definitiva, es un dolmen que se transformó en una capilla. Bien, ahora vamos a ver cuáles son esas partes arquitectónicas para poder definir qué es lo que tenemos nosotros, qué es lo que tenemos en el Pendón, en Reinoso. Bueno, pues aquí digamos, es un esquema clásico de los monumentos megalíticos típicos o tipos que hay especialmente en la provincia de Burgos, pero podríamos decirlo en toda Castilla y León. Este es un gráfico que hice para mi tesis doctoral, insisto, la tesis que fue sobre megalitos en la lora burgalesa. Antes he dicho, un túmulo sin estructura propiamente megalítica sería, el túmulo es un amontonamiento, como vemos aquí, de piedras, amontonamiento de piedras sin más, que cubre una serie de depósitos funerarios, de restos humanos, ¿de acuerdo? Luego tendríamos un dolmen simple, lo que podemos denominar un dolmen es la expresión, digamos, general o genérica para denominar o definir una tumba megalítica, ¿de acuerdo? Pues sería un dolmen simple que se compone de una cámara, un recinto funerario propiamente dicho, y un túmulo o amontonamiento de piedras y tierra que le rodea completamente. Ya veremos luego cuál es la finalidad de este túmulo, que tiene una doble finalidad. Bueno, luego tenemos otro tipo de estructura arquitectónica para conformar también una tumba, que es un sepulcro de corredor corto. Un sepulcro de corredor corto es aquel que tiene un pasillo hecho con grandes ortostatos. Recordad, ortostatos son las piedras enhiestas clavadas en vertical. Tienen un pequeño pasillo y una cámara funeraria más grande. Y toda esta estructura, tanto pasillo como cámara, está rodeada también de ese túmulo, ese amontonamiento de piedras y tierra. Y por último, en la parte inferior, tenemos lo que es un sepulcro de corredor. Sepulcro de corredor, que se compone es un pasillo de acceso de grandes piedras que comunica la periferia de ese amontonamiento artificial de piedras y de tierra con el interior, la estructura, digamos, el recinto funerario principal, donde se realizarían los enterramientos. Y todo ello está cubierto por ese túmulo. A partir de ahora, cuando intente hablar y explicar qué es lo que tenemos en Reinoso, usaré estos modelos para recordarnos y para
para llegar entre todos a decidir o a definir, pues tenemos esto o no tenemos esto. Bien. Esta es una imagen de un mapa realizado por Cristina Tejedor, que es la codirectora conmigo de este proyecto. Es un mapa que utilizó para su tesis doctoral, que fue sobre las reutilizaciones de los megalitos en la cuenca del Duero-Douro, es decir, en todo lo que es Castilla y León, básicamente, la cuenca del Duero, pero tanto la propiamente española como portuguesa. Y vemos cómo esta flecha nos está señalando la ubicación de Reynoso, del dolmen del Pendón. Vemos cómo megalitos hay distribuidos por prácticamente toda Castilla y León. Hay un foco grande en la zona, en las penillenuras zamorano-salmantinas. La provincia de Burgos tiene muchísimos. Aquí están simplemente los que se han excavado, están señalados. Pero Burgos es una de las provincias que más tiene. Sin embargo, si nos damos cuenta, en la Bureba, prácticamente es el único dolmen conocido y sin duda es el único dolmen excavado, investigado en profundidad, el dolmen del Pendón, en Reynoso. Hay muy pocos ejemplares en la Bureba y el único excavado en profundidad es precisamente el de Reynoso. Bien, aquí tenemos una imagen de dónde se ubica el monumento. Aquí tenemos la localidad de Reynoso y en esta culminación de páramo, por tanto, ya vemos que el monumento ocupa un lugar prominente, un lugar destacado, un lugar desde el que se controlan los accesos y los recursos que, digamos, existen a los pies o a lo largo del valle, pues precisamente que sube desde Briviesca a Baldazo y que va hacia Revillagodos, a toda la zona que sube hacia la brújula. Es decir, estamos en una zona de un control visual importante, de una zona realmente rica en recursos agrícolas. Luego insistiré en ello. Aquí vemos una imagen realizada en 3D con una ambientación de dónde estaría situado el dolmen en relación con el propio valle, con los recursos. Pero bueno, aquí tenemos una imagen de qué es lo que nos encontramos, cómo era el monumento antes de la intervención de los arqueólogos. Debo recordar que el monumento fue objeto de una publicación en 1972 por parte de Jacinto Campillo, en el que es una publicación en la que se refería a la existencia de este dolmen, el dolmen del Pendón, lo llama así porque el entorno, el pago, se denomina así, y lo publica como que es un dolmen simple. Un dolmen simple, recordad, es un dolmen que tiene una estructura, ahora lo vamos a ver otra vez, una estructura propiamente megalítica, ortostática, cerrada, recubierta de un túmulo. Veremos a ver si era eso o no. Nuestro trabajo ha podido determinar, como os he dicho, que estamos ante un monumento verdaderamente complejo. No es para nada un dolmen simple, todo lo contrario, es un gran sepulcro de corredor y vamos a intentar definir por qué lo es. Y la razón por la que llegamos a estas conclusiones es porque se ha utilizado una metodología de trabajo de campo absolutamente científica, metódica y absolutamente delicada. Y desde luego hemos trabajado, digamos, con muchísimo cuidado, porque es la única manera de descubrir todo lo que encierra el monumento. Aquí tenéis unas pocas imágenes, todo el proceso de trabajo, el registro topográfico, fotogramétrico. Sabéis que hemos hallado por ahora, y nos falta todo un nivel de enterramientos, hemos hallado más de 100 individuos que hay que, lógicamente, levantar, hay que consolidar y hay que estudiar. Y adelanto ya que nos acaba de conceder el Ministerio de Innovación y Desarrollo un proyecto para estudiar en profundidad, luego lo describiré un poco más,
todos los restos antropológicos desde el punto de vista del ADN y de los isótopos, luego explicaré para qué sirven los isótopos, de todo el monumento. Bien, aquí tenemos como unas muestras, unas imágenes de cómo se extraen las muestras para hacer estudios de ADN, que será una de las cosas que reportará muchísimas publicaciones y muchísimas sorpresas en el futuro. Veremos quiénes eran esta gente, de dónde venían probablemente, qué relaciones tenían entre ellos y qué relaciones tendrían con otros monumentos del entorno y otros monumentos que han tenido la misma vida azarosa. Aquí veis digamos, distintas imágenes del proceso de reconstrucción en 3D de los materiales, de la planimetría, etcétera, etcétera. Y veis, por ejemplo, cómo cada hueso que sale lleva 2 puntos y se registra perfectamente en un plano mediante una estación total. Y ahí vemos las distintas unidades estratigráficas que definimos y que luego aparecen perfectamente representados. Y por eso sabemos de qué épocas o de qué momentos, a qué momentos pertenecen unos huesos u otros. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos para que veáis esta reconstrucción. La metodología del laboratorio, la limpieza y clasificación de los materiales, de los huesos humanos, es también ejemplar y es, digamos, la base para poder desarrollar toda nuestra metodología. Aquí tenemos una imagen en la que se trata de explicar el proceso que vamos a seguir en el estudio, porque estamos empezando, por más que llevemos 6 años de excavación, estamos empezando a penetrar en el conocimiento de esta población. A través de los análisis de isótopos, que es lo que vamos a empezar a hacer con este proyecto que nos ha aprobado el Ministerio, conoceremos la movilidad de estos grupos, si son gentes, porque pensad que os he dicho que el dolmen se ha ocupado o ha estado sirviendo de cementerio desde el año aproximadamente 4000 hasta el año 3000 de 2900. Es importante saber si ha sido la misma gente la que lo ha ocupado o si a lo largo de esos 1000 años ha habido invasiones, invasiones, quiero decir, ha habido llegadas de gente de otros lugares, sustituciones, o si es la misma gente, o ha habido, yo qué sé, matrimonios exogámicos, o ha habido una enorme endogamia, etcétera, etcétera. Todo eso lo vamos a analizar a través, fundamentalmente, de los isótopos de estroncio, isótopos de carbono, isótopos de oxígeno también, para conocer, entre otras cosas, también la dieta, de qué vivían, etcétera, etcétera. A través de los estudios osteoarqueológicos que están ya en marcha, vamos a saber, y de hecho son una de los datos especiales también de este monumento, el sexo de los individuos, la edad, las paleopatologías, y en relación con la edad, hasta hace muy poco, en este tipo de monumentos se enterraban fundamentalmente hombres adultos. Bueno, pues en el Pendón tenemos un porcentaje altísimo de niños. Tenemos casi entre el 25 y el 30% de enterramientos infantiles, que sería lo normal en una población preindustrial, por ejemplo. Bueno, pues todo eso intentaremos sacarlo a la luz en los próximos 4 años gracias a este proyecto que se nos acaba de aprobar. Bien, vamos a meternos un poco en el monumento. ¿Qué es lo que tenemos? Es decir, ahí tenéis una imagen de los inicios del proceso de excavación, que no fue realizada por nuestro equipo. Nosotros entramos a partir de la primera campaña. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? ¿Lo que veis a la izquierda o lo que veis a la derecha? No sé si os estoy durmiendo, no sé si no... Vaya hombre, ahora está dando el sol. Pues ponemos una manta. Bueno, los que están siguiendo a través de Zoom pueden ver que aquí tenemos 2 tipos de estructuras, que son las que he definido antes, que es un dolmen simple, es decir, que tiene una cámara solamente con un túmulo alrededor. ¿Lo veis, no? ¿Vale? Y a la derecha tenemos un sepulcro de corredor.
que tenemos la cámara donde, como habéis visto, y luego veréis algunas imágenes, se depositan a los muertos y luego tiene un pasillo de acceso. Vale. La imagen que vemos aquí, ¿a qué se parece? ¿A la de la izquierda o la de la derecha? Ya os lo digo yo. Se parece a la de la izquierda, ¿no? ¿No? Sí, bueno, pues nada más lejos de la realidad. Bien, vamos a seguir. Aquí veis una imagen también de una fase del proceso de excavación. Bien, tengo que decir también que el Ayuntamiento de Reynoso inició el proyecto con la finalidad de poner en valor el monumento megalítico. Como se pensaba que era un dolmen simple, pues se pensaba que era un lugar, digamos, era una ruina arqueológica. Y si lo miramos con determinados ojos, podemos decir que, bueno, un poco de ruina sí que es. Sin embargo, si lo miramos con los ojos de un arqueólogo y penetramos dentro con la metodología arqueológica, nos damos cuenta que no, que hay un universo de interpretaciones. Fijaros, si os dais cuenta, el interior de la cámara, vamos a ver, todo el mundo ve la cámara, ¿no? La cámara, que es este recinto de grandes piedras. ¿Y qué tiene el interior? ¿Qué es lo que vemos? Más piedras. Piedras grandes, echadas. ¿Sabéis lo que hay debajo de las piedras, de estas piedras grandes? ¿Sabéis qué es lo que había? Cientos de muertos. ¿Qué es lo que nos está diciendo así de forma ya inmediata? Nos está diciendo solamente esta mera observación, que alguien, en un momento dado, dijo que este lugar ya no quería que se utilizase como tumba. Y lo que hizo fue clausurarla, sellarla para la eternidad. ¿Y qué hizo? Cogió las grandes piedras, ya veremos a ver ahora de dónde, cogió unas grandes piedras y tapó, selló todo el contenido. ¿Sabéis que este tipo de monumentos son tumbas colectivas? Son monumentos donde lo que importa es el grupo, lo que importa casi es la significación del monumento megalítico, no el individuo. Cuando el individuo es introducido dentro de la tumba, pasa a ser antepasado. Y cuando pierde las partes blandas, pasa a ser ancestro. Lo que importa es el grupo, es el monumento, es la colectividad. Bueno, pues en un momento dado, esta gente, quizás porque se fuera, luego veremos algunas otras razones, decidió que esto ya no tenía que ser una tumba. Y lo que hizo fue sellar el monumento para la eternidad. Y fijaros que lo selló perfectamente bien. Vosotros sabéis que este monumento ha sufrido muchas vicisitudes. Y tengo que decirlo aquí claramente. Durante más de 2 veranos, un señor de esta localidad, aficionado, hablando eufemísticamente, aficionado a la arqueología, se pasó un par de meses con una tienda de campaña al lado de este monumento, hurgando, excavando, violando y estropeando la tumba. Pero tampoco estropeó tanto, porque no llegó abajo del todo, estropeó un poco. Lo hemos descubierto perfectamente, hemos visto la zanja que un señor de aquí hizo y hemos visto las llaves que utilizaba para cerrar la tienda de campaña, algunas botas que se le estropearon, las cervezas que se bebía, etcétera, etcétera, pero no llegó realmente a penetrar en lo que es digamos, el meollo de la tumba. ¿Por qué? Porque estaba perfectamente sellada y perfectamente clausurada. Vamos a seguir descubriéndolo. Bueno, aquí tenéis un proceso posterior, ¿de acuerdo? Aquí veis una fase en la que se observan cómo el monumento, ahí no había algunos huesos, pero en la parte posterior, algunos huesos revueltos. Pero una vez que hemos quitado esas grandes piedras que lo cubren, lo que nos encontramos es precisamente los niveles de muertos. Muchos muertos, los 100 individuos que tenemos. Y seguimos sin ver, vuelvo hacia atrás, fijaros en esta imagen bien, fijaros en esta imagen.
¿Es un sepulcro de corredor? ¿Es esto de aquí arriba? ¿O es más bien esto de aquí? Decidlo. Es más bien esto, ¿no? No, en teoría debería haber un pasillo de acceso, si fuese un sepulcro de corredor, dentro de la tipología que os he comentado antes. Por aquí tendríamos que tener un pasillo de piedras por donde se depositarían los muertos. Bueno, pues no lo tenemos. Tenemos en el interior los muertos. Aquí veis lo que os he dicho. El individuo no es importante. ¿Vosotros podéis identificar ahí algún individuo? ¿Veis un cráneo? Pero esto, a ver, excavar esto es un infierno. Porque es decir, si uno excava un cementerio, unos restos humanos que tienen conexión anatómica, es relativamente sencillo, porque tú vas, le ves descubres una cabeza, sigues buscando y sabes que aquí pues está el brazo, aquí el húmero, sigues, te toca el cúbito, el radio y tal. No, pero esto es un osario colectivo. Esto está todo mezclado. ¿Por qué? Por esa sensación que yo os comentaba antes, de que lo importante es el grupo, es el monumento, no el individuo. Una vez que el individuo entra dentro ya no es importante. Lo importante son sus restos, pero sus restos dentro de la colectividad. Por eso iba a decir un infierno. A nosotros nos gusta cuando empezamos cuando empiezan a salir unos muertos, dice qué bien, hemos encontrado el sentido de la tumba son los muertos, ¿no? Pero claro, cuando llevas 100 muertos, de joder con los muertos, que no acaba uno nunca de sacar huesos y huesos y huesos. Pero claro, tenemos que seguir con la misma metodología y con el mismo cuidado, porque eso es lo que los muertos nos hablan, no por la noche, nos hablan por el día, cuando estamos allí también. Y luego yo sueño mucho con ellos, que también me hablan por la noche. Y me descubren sus historias. Algunas hasta os las puedo contar. No sé si me da tiempo porque yo me enrollo mucho y ya no sé si voy muy tarde o no, pero me da igual, yo voy a seguir contando. Bueno, a ver, fijaros. Trasladad vuestra mente a las imágenes que hemos visto hasta ahora, ¿de acuerdo? Voy a trasladaros yo. Fijaros. Cuando empezamos a excavar, un montonazo de piedras, más piedras, y de repente tenemos todavía aquí un montón de muertos, tenemos una cámara, ¿de acuerdo? Una cámara funeraria. Y fijaros qué hemos encontrado aquí. Son 2 lajas de arenisca que están señalando un camino, un pasillo. Por tanto, ¿qué tipo de tumba tendríamos? Ahora ya, si yo digo que aquí habría una pared de grandes piedras y aquí otra pared, ¿ya identificaríais un sepulcro de corredor? No un dolmen simple, no una cámara solamente, una sala, perdón, una cámara de grandes piedras rodeada de piedras, no, sino un pasillo que acaba en esa cámara. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Os acordáis de todas las piedras grandes que había aquí metidas? Pues son las piedras del pasillo que cuando esta gente, lo que os comentaba antes, en un momento dado dijeron, ya no queremos que sea una tumba y vamos a sellarla para la eternidad. Entonces, ¿qué hicieron? Desmantelaron el pasillo y con esas enormes piedras que están por aquí y que las reconstruiremos parte de ello cuando acabemos de excavar, todas esas piedras que están por aquí, grandotas, estaban metidas dentro de la cámara. Con esas grandes piedras sellaron la tumba para la eternidad. Bueno, para la eternidad no, hasta que llegamos los arqueólogos, ¿de acuerdo? Bien, pero ¿por qué decimos que es un sepulcro de corredor? Porque aquí tenemos la entrada del monumento. Aunque desmantelaron el pasillo, quisieron dejar constancia del tipo de monumento que era. Y lo señalizaron de forma pintoresca. Porque decidme qué color es el que tiene la caliza en todos los sitios. El blanco, ¿no? ¿Y esto qué color es? Es rojo. Son areniscas rojas y se ve perfectamente. Cuando excavábamos allí, enseguida empezamos a ver unas lajas de arenisca, que hay más. Hay otra laja de arenisca aquí
y nos falta de excavar, esto es como está ahora el monumento, lo que nos falta de excavar es todo esto, vimos que ellos mismos quisieron señalizar el tipo de monumento que era, aunque ya no era una tumba. A partir de ahora ya lo transformaron en otra cosa. ¿Me estoy explicando? ¿Me estáis entendiendo? Vale, sigo. Vale. Fijaros, antes he dicho, voy a volver aquí. Fijaros, el túmulo, ¿de acuerdo? El túmulo, que hace es arropar y engloba toda la estructura megalítica, tanto el pasillo, ¿de acuerdo?, como la cámara. ¿Entendemos eso? Vale. ¿Voy para atrás o para adelante? Así, muy bien. Joder. ¿Qué túmulo tenemos aquí en el pendón? El túmulo, si estamos diciendo que el pasillo, el origen del pasillo, lo señalizaron con estas lajas de arenisca, ¿qué me falta entre la entrada de la tumba, que estaría aquí, y la cámara? ¿Qué es lo que me falta? El túmulo, un enorme amontonamiento de piedras y de tierras que tendría que tener, sin lugar a dudas, porque eso es lo habitual. Todos los monumentos de la provincia de España, del mundo, tienen un túmulo que engloba, que rodea toda la estructura obviamente megalítica. Bueno, pues hemos excavado lo que queda del túmulo y hemos visto que aquí tenéis un ejemplo de cómo está compuesto este túmulo. Es un anillo peristalítico, llamamos, digamos que rodea a las grandes piedras, hecho también con enormes piedras, construidas desde la parte este hacia la oeste. Se ve perfectamente cómo van apoyadas unas piedras en otras, pero que, fijaros qué pasó. Esa mancha que tenéis ahí de color morada, muy castellana, por cierto, sería lo que tendríamos que tener de túmulo. Y sin embargo, solo lo que tenemos es esto poquito, un par de metros alrededor. Es que cuando el grupo humano que abandonó la tumba, el grupo humano que desmanteló el pasillo, que cubrió, que cerró, que selló con las grandes lajas del pasillo todo lo que es el recinto funerario, lo que hizo también fue a la vez desmantelar 2/3 partes del túmulo. Y se aprecia perfectamente. Luego al final hablaré. ¿Qué hora es? ¿Llevo 3/4 de hora hablando? Bueno, tranquilos, entonces os queda 15 minutos todavía. Más dura un partido de fútbol y lo aguantamos, ¿no? Bueno, estaba diciendo que se observa perfectamente cómo esto es un desmantelamiento también intencionado. Hicieron, además se nota un pequeño rebaje, hay un pequeño socavón, hay un pequeño rebaje alrededor de lo que es el túmulo actual, y que se ve perfectamente que se correspondía con el túmulo original. Es que ahora ya no tenemos una tumba, ¿de acuerdo? En este momento, el monumento dejó de ser lo que era y se transformó en otra cosa. Alrededor hemos descubierto también cómo alrededor, en ese pequeño espacio, bueno, no tan pequeño espacio, en ese espacio circular donde desmantelaron el pasillo, pavimentaron con piedra una determinada superficie, porque el lugar probablemente se convirtió en un lugar de referencia territorial, se convirtió en un lugar probablemente de agregación poblacional, y se convirtió sin duda en un lugar donde se realizaron una serie, a partir de ese momento, una serie de rituales ya no relacionados con la muerte, sino más bien relacionados con otra cosa, con la vida más bien, relacionados con rituales probablemente de pasos,
matrimonios exogámicos, lugares de, digamos, de agregación poblacional, de grupos, hasta, digamos, intercambios, comercio. Eso ha sido muy habitual a lo largo de la historia. ¿De acuerdo? Y ahora voy a enseñaros unas imágenes que hemos hecho, auspiciadas también por el Ayuntamiento de Reynoso, para que veáis un poco de forma práctica todo este proceso que os he explicado. En origen, esta imagen que tenéis aquí sería cómo era el monumento en origen. No lo que hemos visto, no lo que intentaremos con el tiempo cuando acabemos de excavar, no sé si será este año o el que viene, intentaremos ambientar toda esta historia que os estoy contando de forma clara. Pero en el pequeño museo que hemos hecho en la torre, podéis ver perfectamente todas estas imágenes y todo este proceso. Bien, ahí, si os dais cuenta, tenéis lo que sería en origen, en torno al año 3900, 4000 antes de Cristo, es decir, hace unos 6000 años, el monumento. Habría una entrada adintelada y ahí se llevarían a cabo los rituales de enterramiento. En su interior, esta imagen me parece preciosa, lo que pasa es que no se ve bien porque está entrando toda la luz. Se realizaron una serie de rituales, insisto, no puedo hablar mucho de lo que hay en el interior, será otro día si me lo pedís con mucho entusiasmo, y si no también. Os cuento un poco toda la serie de ritos que se realizaron en el interior. Simplemente os puedo decir que en un momento dado hubo lo que a veces se llama una monda. ¿Sabéis lo que es una monda? Una limpieza del osario. Y lo que hicieron fueron recolocar las partes más significativas de muchos de los individuos. ¿Cuáles son las partes más significativas? O las que ellos consideran más significativas. Es que no... Perdón. Es que no se ven muy bien, pero aquí yo las veo perfectamente. Las cabezas y las caderas. Hemos encontrado hasta 15 alrededor de las piedras, de las grandes piedras de la cámara, hasta 15 asociaciones de cráneos con caderas, cráneos, caderas, cráneos, caderas. Y no hemos encontrado los huesos largos correspondientes a esa cantidad de cráneos. Es decir, si tenemos 60 cabezas, deberíamos tener 120 fémures. Pues no tenemos apenas fémures. ¿Eso qué quiere decir? Que ha habido limpiezas, que ha habido mondas, que se llaman, que ha habido reagrupamientos de huesos, probablemente porque había muchos muertos y en un momento dado llega otro grupo. Por eso es muy importante estudiar los isótopos de plomo, los isótopos de estroncio, especialmente, para saber si es la misma gente la que ha estado a lo largo del tiempo, si es la misma gente la que ha realizado todos este tipo de rituales o no. Porque realmente se observa esta dinámica. El tratamiento en torno a la muerte es diferente a lo largo del tiempo. Aquí tenemos, ahora ya se ve un poco mejor, aquí tenemos este proceso que he definido como de desmantelamiento. Se puede ver, es una imagen preciosa, se ve cómo se desmantela parte del túmulo, toda esta parte del túmulo, ¿la veis? Se desmantela el pasillo, se cubren los muertos con las propias lajas y el monumento deja de cumplir su función primitiva de tumba. Por último, esta imagen, insisto, estas imágenes las podéis ver, espero que este verano, espero veros a todos en la excavación, porque, bueno, os lo explicaré al final, cada día de 7 a 8 de la tarde vamos a hacer visitas guiadas al museíto y al propio monumento. Pero en esta imagen me voy a detener un poco porque es verdaderamente sugerente y estaría reflejando ese momento culmen en el que, mediante la realización de un ritual especial, y os lo voy a explicar ahora, la tumba deja de ser una tumba para convertirse en otra cosa diferente.
Fijaros, aquí hay un detalle verdaderamente increíble e incluso hasta tétrico, lo podríamos decir. Fijaros esta hoguera que tenéis, si pudiéramos, lo que pasa es que no se va a ver. La imagen es tan buena que si acercase mucho la imagen, veríamos los cráneos y las calaveras ardiendo. Porque lo que es esto es una pira humana, es una pira funeraria. Justamente en la confluencia de lo que era el pasillo, ¿de acuerdo? El pasillo de acceso con la cámara funeraria, hemos hallado una estructura rectangular, más o menos del tamaño de esta mesa, con restos de hasta 13 individuos. Restos de hasta 13 individuos. Quemados, completamente quemados. Muchos de ellos niños. Es una pira funeraria. Y más detalles, un poco tétricos, pero me parece que son tétricos, pero bonitos. A mí por lo menos me lo parece. Y es que vosotros sabéis que cuando se queman las partes blandas del cuerpo humano, normalmente siempre se queman las partes más salientes. Por ejemplo, si a nosotros nos prendieran fuego, estaría, yo sé que es un poco tétrico, pero perdonadme. Por ejemplo, se quemarían los tendones del codo y las manos a lo mejor harían, al encogerse, se pondrían en unas posturas increíbles, o la pierna se te subiría para arriba, el brazo se daría la vuelta a la cabeza, es decir, tendría formas inverosímiles, ¿de acuerdo? Bueno, pues hemos encontrado un pie y especialmente una mano, que están las manos, las conexiones que tenemos en las falanges se llaman las conexiones débiles o lábiles frente a las conexiones fuertes que son, no sé, la pelvis, las rodillas, los codos, los hombros. Es decir, si uno desplaza cuando pierde, por ejemplo, un esqueleto pierde las partes blandas, las falanges se desplazan fácilmente y es muy difícil encontrarlas en posición anatómica correcta. Bueno, pues hemos encontrado una mano que está así, y enterita. Tiene todos los dedos, perdón, todos los huesos. ¿Eso qué quiere decir? A ver, alguien me lo dice, ya sé que no os vais a atrever. Eso lo que quiere decir es que cuando esa mano se quemó, tenía carne, tenía las partes blandas, porque si no, no se hubieran conservado todos los huesos en su sitio, porque, insisto, esto se pierde. Es decir, que cuando se quemó, se quemaron primero los tendones, se encogió la mano y se quedó ahí. ¿Qué quiere decir eso también? Si vamos un poco más allá. Quiere decir que dos cosas. Primera, que a lo mejor era el último muerto o el último que se murió. Y aprovecharon el momento para decir, bueno, pues ahora hacemos un ritual y desmontamos, sellamos la tumba y la transformamos en otra cosa. Pero ¿qué puede querer decir también? Que a lo mejor ese ritual de fuego, o en ese ritual de fuego se incluía, yo no voy a hablar de comida, sino se incluía bien pudo ser, insisto, a lo mejor, o sea, si yo no podría poner en el fuego por decir que esa pira humana llevó consigo sacrificios rituales humanos, es decir, que mataron a gente, algún niño, para elaborar o realizar el ritual. ¿Por qué? Porque se pudo morir y no le mataron, pero que evidentemente en esa pira funeraria había restos humanos con carne, sí, ¿de acuerdo? Es un poco tétrico, pero es así. Eso es científico, ¿de acuerdo? Otra cosa interesante. Hemos encontrado al lado mismo, no sé si es que no se ve un pimiento ahí, pero aquí hay una imagen, para los que están en su casa viendo, tenemos una cerámica, una vasija de cerámica que está siendo restaurada en el Centro de Restauración y Conservación de Bienes Culturales de la Junta de Castilla y León.
una cerámica que estaba justamente al lado de lo que es la pira funeraria. Y era una vasija, bueno, no sé si es una o dos, porque estaba muy deteriorada, pero tenía una tapa. Y esa tapa era una piedra de arenisca, más o menos pues, de unos 50 centímetros de diámetro. Lo que pasa es que, claro, la cerámica estaba chafada. Nosotros lo que vimos, cuando empezamos a excavar, vimos la arenisca roja. Recordad, las piedras que señalizan la entrada de la tumba, arenisca roja, el color rojo, siempre el color de la vida, en cierta medida. Bueno, la vasija que está aquí, ahí. Pero esto, si os gusta y no lo veis, id a Reynoso a lo largo del mes de julio y podéis verlos porque todos estos paneles en grandes están en el museo. Bueno, estamos que la vasija estaba cerrada, estaba cubierta por una laja de arenisca y hemos recogido restos de su interior para analizar los contenidos. No voy a ser un fantasma y digo, ahí había no sé, bueno, seguro que había un líquido, no sé qué líquido es, no voy a decir si cerveza o hidromiel o yo qué sé qué, pero que estoy convencido de que es algo relacionado con el banquete ritual que se celebró en relación con toda esta historia que os estoy contando de la transformación de una tumba en un monumento conmemorativo. Y digo del banquete que se celebró, ¿por qué digo del banquete? No solo por los restos, digamos, de las manos, sino porque hemos encontrado también restos de las ancas y la mano delantera de, creo que 2 vacas y un cerdo, con huellas de corte, huellas de haber sido consumidas, en definitiva. Tiene huellas de que las cortaron con sílex y la cortan con sílex para comerse la carne. Y es más, aquí hay un detalle que a mí me gusta esto. A ver, el dibujo no lo he hecho yo, digamos, desde el punto de vista práctico. La idea sí, quiero decir que todo lo que hay aquí ha salido en mi mente calenturienta. Y aquí tenemos un perro que me encanta. ¿Y por qué he puesto un perro? ¿Y qué está haciendo ese perro? Si lo veis. Ahí hay un perro que está royendo los huesos. ¿Por qué? Porque Marta Moreno, la experta en fauna del CSIC que trabaja, arqueozoóloga, que trabaja conmigo desde hace mucho tiempo, y es como mi conciencia en muchas ocasiones, porque siempre trabaja, es un cielo trabajando, es la mejor arqueozoóloga que conozco. Pues ha descubierto que probablemente los restos de esa vaca y de esos cerdos que se comieron se los tiraron a los perros, porque están llenos están roídas por perros. Y ahí le tenéis al perro que se roía los huesos del banquete, de la enorme ceremonia que se originó para transformar lo que era una tumba en un lugar referencial diferente. Bueno, pues todo esto lo podéis ver en Reynoso, ¿de acuerdo? Y esta es un poco la historia. Es un ejemplo único, o sea, lo que os estoy contando es único, es muy, 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 muy especial, es muy especial. En cierta medida, yo creo que el Pendón es un monumento único. Es decir, quizás no tanto en cuanto la grandiosidad de su arquitectura, pero sí en cuanto a la información que está encerrado en los restos que ellos mismos nos dejaron. Porque, sinceramente, si no hubiéramos excavado con el primor que lo hemos hecho, el Dolmen del Pendón sería una ruina. Sinceramente, serían unas piedras. Y sin embargo, os he contado una historia y veo que no os estáis durmiendo. Veo que os está interesando. Pero es que esa historia no me la estoy inventando. Esa historia está allí, me la han contado los muertos y me la han contado las piedras que están allí. Y es lo que os transmito. Insisto, es único, es en cierta medida único, pero hay ejemplos similares. Por ejemplo,
Aquí tenéis otra excavación que hicimos hace unos años en el valle, cerca del Valle de Ambrona, en una localidad soriana que se llama Alcubillas de las Peñas, donde hemos documentado un proceso similar. Similar. No igual, pero similar. De hecho, el proyecto que nos acaban de aprobar a todo nuestro equipo por el Ministerio es para estudiar, para analizar de forma conjunta, complementaria y paralela estos dos monumentos. Es que a mí, cuando doy las charlas, me gusta preguntar, pero aquí nadie me responde. ¿Qué veis aquí? ¿Veis algo parecido? ¿Veis algo que os recuerda, os puede recordar a lo que hemos estado viendo? ¿Ahora? ¿Veis algo parecido? ¿Veis el pasillo? ¿Veis la ausencia de pasillo? Pero veis las huellas de las piedras. ¿Veis un círculo, muchos muertos aquí, ¿vale? Perfectamente delimitado. Y esto no suena mucho a lo que os he contado de algo suena por lo menos. Si ahora os enseño esta imagen, veis, es una cosa bastante similar, bastante parecida, que la excavamos ya hace a lo mejor 10 años y ahora vamos a intentar estudiarlo, digamos, de forma conjunta y de forma paralela al dolmen del Pendón. Pues es que efectivamente es básicamente lo mismo. Se ve perfectamente, es un sepulcro de corredor en el que se veían perfectamente las huellas de los ortostatos, del pasillo. Había algunas incluso que se nota que les costó mucho extraer y las arrancaron, pero se veía perfectamente un pasillo de unos 8 metros y la cámara era una cámara también circular a la que habían arrancado todos los ortostatos, se veían las huellas, pero, una cosa muy importante, no habían tocado a los muertos. Los muertos están aquí, y les hemos estudiado y vamos a seguir estudiando y vamos a hacer análisis de ADN, vamos a hacer análisis de isótopos para saber, vamos a hacer análisis radiométricos, análisis de carbono 14 para saber también toda la secuencia, cuánto fue la vida de este monumento, que a mí se me antoja un poco más pequeña, pero tampoco mucho. Va a ser algo muy parecido, digamos, en cuanto a la vida del monumento. Pero hay otras cosas en este monumento también similares a Reynoso y espectaculares. Y es que alrededor de la tumba se hizo, lo hemos excavado, una zanja y se levantó un muro. De tal manera que el lugar dejó en un momento dado también de ser una tumba para convertirse en un lugar ceremonial. Y aquí se ve clarísimamente. En Reynoso, todavía no hemos acabado de excavar, esto no se observa. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, la superficie de la paramera es caliza y no es imposible. Bueno, hay cosas muy interesantes que creo que todavía, si la administración me sigue ayudando, probablemente descubra digamos, de dónde se sacaron las piedras. Hay huellas allí bastante claras de que las canteras de las piedras con las que se hizo la tumba estaban allí mismo. Pero bueno, en este caso, por comparar, por hacer este análisis comparativo, vemos cómo alrededor de lo que fue un monumento, también un sepulcro de corredor, se transformó en un lugar ceremonial completamente distinto. Y en un momento dado se colocó un menhir. Ese menhir no está allí ahora porque me lo llevé a Soria, está en el Museo de Soria. Un menhir que está completamente decorado. Esto es, digamos, básicamente la base del proyecto de investigación que vamos a iniciar a partir de septiembre. En realidad, lo acaban de conceder, un estudio paralelo de estos dos monumentos tan especiales y tan espectaculares, el del Reynoso y este. Bueno, yo creo que ahora ya sí me estoy pasando. Os paso así rápidamente una serie de diapositivas para que veáis que junto a los individuos, a los difuntos, aparecen un montón de objetos de ajuar que se llaman, pero no solo objetos de ajuar. Hay algunas de las piezas son restos, digamos, de
de expresión de violencia sobre los individuos. Lo que pasa es que no puedo hablar de ellos. Hemos encontrado flechas clavadas en algunos de los huesos, hemos encontrado unas patologías increíbles y hemos encontrado, bueno, aquí vemos algunos ejemplos de cómo salen los restos, reordenamientos de paquetes. Fijaros ahí, en los agujeritos de muchos de los ortostatos metían, porque esto no creo que se metieran los huesos ellos solos, los metían. Bueno, hay ejemplos también parecidos, hay muchas puntas de flecha, muchos hiles, etcétera, etcétera. Y como veis, digamos que todo este proceso, toda esta investigación tiene también una finalidad. Y esa finalidad es la que nos reúne aquí hoy, es la de divulgar, porque en definitiva el ayuntamiento, los fondos de los ayuntamientos es un poco también de todos, por más que haya que agradecer a Reynoso que se atreva a financiar la cultura, que no es tan fácil en los pueblos nuestros. Es un dinero que aporta también la Diputación, la Junta de Castilla y León, por tanto es dinero de todos. Y por tanto, esto que yo hago aquí, no me lo tenéis que agradecer. Es algo que debe ser innato a un proyecto de investigación, porque vosotros tenéis que conocer esto y tenéis que saber por qué estamos aquí y qué es lo que hacemos. Y solamente si yo consigo ilusionaros y solamente si vosotros sois capaces de comprender, de entender, de querer, de apreciar vuestro pasado, es la mejor manera de que lo podáis transmitir y que lo podáis proteger también. Antes he hablado de esa persona que hurgó en el lugar, que lo estropeó. Yo cuando he excavado, cuando he hecho proyectos de investigación en otros sitios, me he encontrado con que me han dicho que había gente, no os digo de qué provincia, que cada vez que iban a arar les llamaban para que luego fueran ellos detrás hurgando, recogiendo objetos. La posición en muchas ocasiones, a veces de la administración y a veces también de profesionales, es ocultar las cosas. Si no se conocen, si no se saben, no se pueden deteriorar. Mentira. Mi postura es la contraria. Lo que hay que hacer es todo lo contrario. Es dar cultura a la gente, es informar, es decir lo que tenemos, es conocer. Porque solo conociendo podemos proteger. Y si hay algún desarmado que quiere estropearlo, pues que lo sepa, que lo que está haciendo es malo contra mí, contra ti, contra cualquiera. Porque esto es patrimonio nuestro. Y yo estoy convencido que todos los de Reynoso ahora sois los garantes del futuro de este monumento, por más que yo sea el vehículo, digamos, de investigación. Pero yo sé que para vosotros y para la zona, también para Briviesca, el Pendón se ha convertido en un referente. No solo porque tengamos, iba a decir suerte, no, porque hayamos obtenido resultados increíbles que nos han hecho salir en la contraportada del País, que vamos a publicar ahora en las mejores revistas, etcétera, etcétera. No, sino porque es vuestro. Coño, iba a decir. Porque es vuestro y porque realmente tenéis que conocerlo, protegerlo, amarlo y divulgarlo. Y esa es mi tarea, no solo investigar, es que vosotros lo conozcáis. Bueno, y por eso también lo que hacemos es divulgarlo. Tenemos los trípticos que os han repartido y aquí os presento también lo que es el plan para este verano. Ya sabéis que ya el lunes estamos excavando, las visitas guiadas que haré yo si estoy, si el trabajo en la universidad no me lo permite, cualquier miembro del equipo, todos los días. No es cuestión de hacer jornadas de puertas abiertas, todos los días. Hombre, hemos puesto ahí un mínimo de 5 personas. Si vais 3 también. Pero bueno, todos los días os haremos una visita guiada al propio monumento, os lo explicaremos todo esto y os llevaremos al museo que hemos inaugurado la semana pasada en la torre de la iglesia, para que veáis un poco todo esto que os he contado, digamos, lo profundicéis más y lleguéis a hacer lo vuestro, que es un poco la misión y la finalidad
que yo quería conseguir con esta charla. Ya os he aburrido suficiente. Muchas gracias. Si queréis ahora, que no sabemos cómo queda el fútbol, ni quiero que me lo diga nadie, podéis hacer las preguntas que queráis o comentar alguna cosa, si os atrevéis, que os tenéis que atrever. Sí, puedes. Es que no te oigo. Una publicación. Vale. No oigo, no se oye. Es que si hay alguna publicación. Vamos a hacer, a ver. Claro que vamos a hacer publicaciones. Mira, en primer lugar, el día, creo que 20 de septiembre, tenemos prevista una charla en el Museo Arqueológico Nacional. Tiene prevista el Museo Arqueológico Nacional una serie de charlas sobre actualidad de la investigación prehistórica en España. Y el día 20, creo que es 20, o sea, el 20, 21, no sé, es un martes. El martes, en torno al 20 de septiembre, damos una charla y posteriormente eso se publicará. ¿De acuerdo? ¿Vamos a publicar más cosas? Claro que vamos a publicar más cosas. De hecho, en el proyecto que nos han concedido, está previsto que se hagan bastantes publicaciones. Y cuando acabemos de investigar, cuando acabemos de excavar en el dolmen, con casi toda seguridad tendremos que hacer algo bastante divulgativo de todo esto, sin lugar a dudas. Dime. Sí, yo repito. Sí. Sí. A ver, me preguntan, para los que están oyéndolo a través de Zoom, que por el tamaño que tenía el monumento y por la cantidad de gente que hay dentro, tendría que haber mucha gente, que vivir mucha gente. ¿Dónde vivían? A ver, esta es una pregunta recurrente siempre. La respuesta que yo doy siempre es: ya me gustaría a mí saberlo. Mirar, en muchas ocasiones el megalitismo se ha dicho que es una civilización de muertos, porque para el megalitismo más antiguo, no el más reciente, en torno a los inicios del Calcolítico, que se conocen poblados con sus necrópolis, apenas se conocen los poblados donde vivían la gente que construyó estos monumentos. Probablemente vivieran... A ver, es que la respuesta es que yo no lo sé. No lo sé. Ya me gustaría a mí encontrar algún poblado próximo. Claro, yo empiezo a lucubrar, empiezo a reflexionar y a mí me parece difícil que vivieran ahí. A ver, alguien de Reynoso, ¿por qué no vivirían ahí? Alguien de Reynoso, porque ahí el aire es donde el aire da la vuelta. Te da cuando va y cuando vuelve. Y hace un frío increíble siempre, incluso cuando estamos en julio hace un calor terrible y a las 8 de la tarde nos echa el frío ya. Y el aire da la vuelta ahí, te da por un lado y te da luego por el otro y te echa. Entonces, vivir ahí, bueno, podrían vivir en una vaguada que hay al lado. Pero una pregunta, quitando a partir del siglo XVI, que los cementerios estaban incluso dentro de las iglesias, estaban al lado de la iglesia. ¿Dónde están los cementerios ahora? Fuera. Estaban lejos, están un poco lejos del poblado, por muchas razones. Yo insisto, tengo mis dudas de que vivieran muy cerca. Por eso, porque allí no hay quien viva. Probablemente vivieran no sé dónde, pero si tengo que decidirme, decidiría que probablemente vivieran
vivieran en el valle. Probablemente, pero no lo sé, realmente no lo sé. Pero no hay cuevas allí. Transhumantes. No, bueno, transhumantes sobre si son o serían transhumantes o no, habría que verlo. Habría que estudiarlo. Pero bueno, aunque fuesen, digamos, no vivieran durante todo el año, que sí que vivirían porque son agricultores y la agricultura está en cierta manera reñida con los desplazamientos, la ganadería no, pero la agricultura sí. Tú sabes que si tú plantas un campo tienes que cuidarle, tienes que defenderlo. Es lo que se llama economía de rendimientos diferidos. Tú haces un esfuerzo para conseguir un resultado con el tiempo. Eso tienes que protegerlo, tienes que cuidarlo y no, si tú te vas puede venir otro, te lo roba, los animales te lo comen, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que tendrían que vivir en las proximidades, sin lugar a dudas. Me gustaría encontrar lo que más me gustaría ahora desde el punto de vista de la investigación es encontrar un poblado próximo aquí y poder excavar el poblado y la tumba, pero no lo veo fácil. ¿Perdón? Pues en el poblado podrías encontrar las casas, claro, pero en las casas probablemente habría silos, podríamos encontrar los restos de carpológicos, los restos de cereales, los restos de semillas, restos de polen y poder reconstruir el entorno, el ambiente, restos de fauna, saber qué animales tenían, muchísimas cosas. Los poblados nos dirían muchísimas cosas también. Sí, bueno, eso es el sino del arqueólogo. A ver, insisto, vosotros antes de que nuestro equipo estuviera ahí, ¿qué era para vosotros eso? Un montón de piedras. Un trozo de finca perdido lleno de piedras. ¿Ahora veis otra cosa o no? Ahora veis otra cosa diferente. Más cosas. Dos preguntas. Me preguntan por la madre del cordero. Es decir, que cómo esta gente con una tecnología rudimentaria era capaz de trasladar piedras. Vale, ¿y la otra pregunta? Bueno, la segunda pregunta es sobre el motivo por el que esta gente clausuraba la tumba, dejaba de utilizarla, etc. Bueno, la primera pregunta. Yo creo que las piedras del dolmen del Pendón fueron extraídas del entorno inmediato. De hecho, la capa superior de la paramera donde se ubica el dolmen son unos afloramientos de caliza y en las proximidades hay una especie de banzo de caliza que tiene una distribución más o menos como de dientes de sierra y eso me da a mí la impresión de que probablemente fuese la cantera de donde han extraído las lajas. ¿Vale? Las lajas del Pendón son grandes, sí, son muy grandes, pero no son tan grandes. Fijaros, porque a lo mejor la respuesta a tu pregunta, a la primera pregunta, es también, es casi imposible de comprender. Si piensas que
el dolmen de Menga, la cueva de Menga, que está en Antequera, ¿os suena? Es el dolmen, probablemente el dolmen, uno de los dólmenes más grandes, si no el más grande que existe. La piedra digamos, que cubre la cabecera de la cámara, ¿sabéis lo que pesa? Decid una cifra que os parezca una barbaridad. Una piedra, ¿cuánto pesa? Una piedra que cubre, que se ha movido. El otro día leí 180 toneladas. Yo había leído siempre 160. Tonelada arriba o abajo me da igual. 160, entre 160.000 kilos y 180.000 kilos. ¿Me podéis decir cómo se mueve eso con una tecnología, como has dicho, relativamente rudimentaria? Bueno, hay formas, se explican formas, pero yo si me pongo a reflexionar, sinceramente no, a veces no lo llego a entender. Y si ya veo que no os estoy aburriendo mucho, pues si me dejáis os cuento una historieta, una pequeña historia. Un investigador francés, Jean-Pierre Moen, hizo un proyecto de arqueología experimental en una necrópolis megalítica al lado de Poitiers. Lo que hizo fue un proyecto, reconstruyó en hormigón la forma, el tamaño y el peso exacto de la cubierta de uno de los sepulcros, el sepulcro G de la necrópolis de Bougon, que pesaba 29.000 kilos. Yo calculo que los de las piedras del Pendón pueden pesar 3.000, 4.000 kilos a lo mejor, por ahí. O más, sí, 3.000, 4.000 kilos, sí. O más, a lo mejor alguna pesa más, pero bueno, esta pesaba 29.000 kilos. Vale, hizo un proyecto de arqueología experimental, empezó a juntar gente, bueno, hicieron primero porque, a ver, para mí lo más difícil no es mover las piedras, porque las piedras se acaban moviendo. Lo más difícil es desplazarlas. Imaginaros 29.000 kilos o 160.000 kilos que vas por una superficie y de repente hay una china así. A ver cómo la saltas. O sea, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer el camino. Pero no solo eso. Esta piedra de 29.000 kilos, al final se movió con cerca de 325 personas. ¿Cómo empuja en 325 personas una piedra? Imaginaros, pues eso, pues una piedra más o menos del tamaño de lo que encierra ese enrejado. 300 personas empujando, ¿no? Tenían que construir cuerdas para tirar. Para mí es más difícil hacer con eneas, porque no había cuerdas, con tendones, con eneas, con mimbres, hacer cuerdas para que 300 personas tirasen. Otra cosa. Al final, o sea, durante ese proceso de arqueología experimental, empezó a juntar gente porque son pueblos pequeños los del entorno, y empezó a juntar gente de bastantes pueblos. Y todo el proceso, imaginaros lo que es, pues estos son los de Reynoso, estos son los de Baldazo, los de Briviesca, los líos que hay hasta que tira para aquí, tira para allá. Bueno, el caso es que durante todo el proceso hubo muchos líos, hubo peleas, hubo broncas, que sobre cómo hacerlo, tirar de una manera, tirar de otra y tal. Pero el día en que con todos juntos, cuando lograron tirar, empujar todos a la vez, consiguieron mover la piedra, ese día la gente que el día anterior se había estado peleando, habían estado insultándose, diciendo que los de ese pueblo eran que una caquita, que no sé qué, que no sé cuál, se daban unos abrazos increíbles. Esa noche, todos juntos, cogieron una borrachera de espanto. Todos se abrazaban, todos se... ¿Por qué? Porque habían conseguido una obra comunal, porque era el grupo el que realmente había conseguido, había hecho algo. Y Jean-Pierre Moen decía que eso era la mayor enseñanza que él había obtenido del experimento, que era realmente una obra colectiva. Porque lo que allí era, lo que habían hecho no era la tumba de un individuo, era la tumba de la colectividad, de todo el grupo, donde iban a estar sus antepasados
y donde estarían ellos como antepasados y como ancestros en el futuro. Iba a ser la referencia también de un espacio, la referencia de un territorio, un lugar donde siempre, hasta ahora prácticamente, o un lugar en el que siempre existe ese halo de misterio y ese halo que incluso ha unido a los del pueblo de Reynoso ahora. Cuando hacen una foto para el concurso este de la Diputación, se la hacen en el dolmen. ¿Por qué? Porque es la referencia. Han descubierto qué es lo que realmente les une. Entonces, la cuestión es la capacidad que tenga cada grupo de agregar a población suficiente para realizar una obra colectiva de ese tamaño. Y cuanto más capacidad de agregación se tiene, más importancia adquiere ese grupo. Y ese es un poco el valor de este tipo de acciones comunales. Ahora ya, si tú lo que me dices, sí, sí, muy bonito, pero técnicamente, ¿cómo se hace? Muy difícil. ¿Cómo se hace en las pirámides? Pues tirando hacia abajo, mediante rampas, etcétera, etcétera. Muy difícil desplazar una piedra de 160 toneladas. ¿Cómo se puede hacer? Digamos, excavando hacia abajo. Quiero decir, en lugar de mover mucho la piedra, de levantarla, es hacer una zanja, dejarla caer, deslizar por encima la cubierta y luego cavar el interior. Y tienes la estructura megalítica y no has tenido que desplazar tanto. Pero en cualquier caso, hay que mover. Hay que mover y hay que mover mucho. Yo hice también un experimento con un tipo de tumba en el Valle de Ambrona y lo que más nos costó es recoger las piedras. Luego montarlo no es tanto, pero hay que haber un tipo de tumba diferente. Nosotros recogimos 29.000 kilos de piedras, pero de piedras pequeñas, porque era un tipo de tumba especial, una tumba calero que se llama, para hacer una cubierta cupular. Pero claro, no sé, desplazar piedras de esas no serían. Hay experimentos, hombre, todos habéis visto las películas estas que nos ponen en Navidad sobre los moais, que se acaban moviendo con palancas y eso, pues sí, la gente que tiene experiencia las mueve, pero muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Yo creo que ya estamos... Arenisca. Pero esas son cosas muy modernas. Son tumbas excavadas en la roca que son del siglo XI, del siglo XII. Son tumbas medievales. Había muchas. Muy bien. Eso es más reciente, más moderno. Es de antes de ayer. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias.